Bien, entonces esto era lo que teníamos, ¿sí? Como les dije, la idea era que paso a paso vayan creando el resultado que estaba, ¿sí? Entonces, empezamos por cosas fáciles, ¿sí? En este caso en particular, lo único que quería repasar y que quede claro era que se pueden asignar a los vectores un elemento nuevo, ¿sí? Si yo asigno el elemento 2, puedo cambiarlo, por ejemplo, puedo decir un 1 o, perdón, es un 1 y me lo asigna como 1, esto es un 0 y me lo asigna como 0, pero lo importante es que si yo pongo un 3 acá, me crea un elemento nuevo y puedo crear el vector este, que era el que necesitábamos, ¿sí? Después acá se creaba un vector nuevo, ¿sí? En el punto C simplemente era para recordar cómo crear una matriz de cero. En este caso va a tener 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces esa era la forma de crear el vector C. Avísenme si voy muy rápido o si quieren detenerse en algún punto, ¿sí? Pero esta parte creo que por lo menos era sencilla y no tenía muchas complicaciones. Acá se empieza a poner lindo. Bueno, acá en todos los grupos discutimos un poco, o se discutieron entre ustedes más que nada, cómo llegar a esta matriz, ¿sí? La idea de esto era, si se fijan acá, yo lo que estaba haciendo era usando el vector A, ¿sí? Que es este que está acá, y asignando ese vector a la matriz C, ¿sí? Entonces, yo había creado una matriz y yo lo que quería era que esta fila, ¿sí? La primera fila, deje de ser 0, 0, 0 y pase a ser 2, 0, 1, que es el vector A. Entonces, la idea de este punto era ver cómo puedo asignar a una parte de la matriz un vector, ¿sí? Que eso era un poco más complicado quizás, pero básicamente, y esto es lo que vimos en varios de los grupos, si tengo, vamos a hacerlo por partes, yo puedo asignar elemento por elemento, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, vamos a duplicarlo, así sabemos a lo que tenemos que llegar. Si yo digo, bueno, el elemento 1, 2, quiero que valga 7, por ejemplo, me va a agarrar el vector, la matriz C, y al elemento 1, 2 le va a asignar el vector 7, ¿sí? Lo puedo hacer con cada uno de los elementos, pero también algo que se utiliza bastante es el símbolo de 2 puntos. Eso lo que significa, ¿sí? Es que yo lo que estoy haciendo es asignar o tomando todos los elementos, en este caso, si esto es filas, columnas, estoy tomando todas las filas y, por ejemplo, si a todas las filas la columna 2 le asigno un 7, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que se queda, o sea, le asigno un 7 a cada valor. Podría ser, por ejemplo, lo mismo y podría decir, bueno, a todos los elementos, esto es fila, columna, entonces a todos los elementos de la fila 2, asignarle un 7, ¿sí? Entonces a todos los elementos le asigno un 7, ¿sí? Esta notación se usa bastante. En general, lo podemos usar para esas cosas, para asignaciones y para trabajar con vectores o con matrices. Entonces, si yo quería llegar a esto, yo tenía que partir de este vector, el 0, 0, 0, y asignarle a la fila 1, ¿sí? En vez de asignarle un 7, le asigno A. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cuando yo le digo que a la fila 1, a todos los elementos de la fila 1 sean igual a A, le estoy asignando a esta parte de la matriz el vector A, ¿sí? Este era un poco más rebuscado quizás, pero me parecía importante para
para aprender a trabajar con eso. ¿Alguna duda de ese en particular? Bien, entonces, lo mismo podemos hacer, o sea, acá lo que cambiaba era que se le asignaba la parte de abajo de la matriz, ¿sí? Entonces, lo único que va a cambiar es... no lo asigné. Bien, ahí está. Entonces, si le asigno a la fila 2, el vector B se asigna a esta parte de la matriz. Bien, acá ¿cómo pasaba de C a D? Bueno, eso no era tan difícil de... Transponiéndolo con transpose. Bien, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo hacer transpose C o simplemente... No sé si hay alguna diferencia a nivel de cómo opera, pero en general solemos usar este símbolo y nunca tuve ningún problema con eso. No sé si en el trasfondo hay alguna diferencia, pero las dos opciones son posibles. Pero básicamente sí, era transponer la matriz, ¿sí? ¿Y cómo llegamos al E? Que acá hubo varias... Había varias formas bastante rebuscadas y una bastante sencilla también. ¿Algún voluntario que cuente lo que hizo? Bueno, ¿no? Javi, yo lo entendí, pero no sabía cómo tipearlo en realidad, cómo armar la línea. En el primero multiplicabas la fila del D por 2. La segunda columna tenías que multiplicar toda la segunda columna del D por -1. Y la tercera era la suma, creo. De la suma de la primera columna del D con la... No, la resta, perdón, de la primera columna del E con la del D. Bien, esa era una opción que seguramente, o sea, hay varias formas de llegar a lo mismo, pero lo más fácil, de nuevo, no está mal, pero había una más sencilla que era C por D, no, al revés, D por C. ¿Sí? O sea, si tomo este vector y lo multiplico, perdón, esta matriz y lo multiplico por esta, llegaba a la matriz. Era un poco más, este ya no era tan sencillo de darnos cuenta qué había que hacer. Y como, de nuevo, había varias formas de hacerlo, se podía llegar de varias maneras, pero lo más sencillo era multiplicar las dos matrices que habíamos creado anteriormente, ¿sí? Sí. Bien. Bien, buenísimo. Buenísimo, Uli. Genial. Gracias. Bien, este era uno de los que costó. ¿Alguno lo sacó al final? ¿Alguno llegó a cómo podíamos pasar de E a F? Porque lo acabas de decir nomás, si no, no. No, no, pero a este, no al de No, sí, arriba. sí, sí, por la pista de arriba era lo mismo, o sea, hice E por E, ¿E por? o E por E, o E al Bien, cuadrado. bien, 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 bien. Pero no solo no lo sacaban ahí. Era, vi que varios buscaron muchas formas de hacerlo, pero era básicamente esto, era E por E. Estaba más difícil, ya darte cuenta que era esto y ya tenías que mirarlo con... no salía tan fácil. Bien. Después, G. ¿Cómo sacaron G? Este sí,
se podía, estaba tan difícil y estaba interesante este. ¿Algún voluntario? Vamos, que varios lo usaron, lo hicieron. Es la primera fila del F menos la tercera fila del F. ¿Puede ser? La primera fila del F menos la tercera fila del F. Bien, perfecto. Era exactamente eso, o también, como era una matriz simétrica, también se puede hacer lo mismo con las columnas. Esto hay más de una forma de escribirlo, pero a ver, por ejemplo, ¿cómo obtengo la primera fila? ¿O cómo obtengo la primera columna de la matriz F? Bueno, no hay muchos voluntarios, pero es lo que contábamos más arriba, ¿sí? Básicamente, si yo, esto siempre es, acuérdense, en fila, columna. Entonces, si yo indico que quiero tomar todos los elementos, o sea, de esta forma estoy diciendo, voy a tomar todos los elementos de la columna 1, ¿sí? O sea, estoy tomando esta columna. Y si hago lo mismo con la columna 3, tomo todos los elementos de la columna 3. Y si resto esas dos cosas, obtengo el vector. ¿Sí? Que si se fijan, bueno, como estaba antes, en realidad estaba escrito traspuesto. O sea, entonces, como lo había hecho, era al revés, era así. Estaba tomando las filas y no las columnas. ¿Bien? ¿Alguna duda de ese? Ese creo que igual lo sacaron. Y este era medio tramposo porque no sé si hay alguna forma más sencilla de llegar a eso, pero simplemente era el vector anterior asignándole, vamos a llamarlo G, y esto era G de 3 igual a menos 5. Medio una trampa nada más. Ah, y bueno, el último, el 10. Este lo hice de otra forma, yo el último. ¿Este? Sí, o sea, a 3 le resté 8. O sea, Bueno, sí. al tercer elemento le resté el primer elemento. Bien, es una forma, me gusta más. Yo lo había hecho así, pero está buena, está buena. Sería, bueno, G el tercer elemento es igual a G. Qué bueno. Ahora, ahí está. Me gustó esa. Bien, ¿y la última? ¿Alguien que haya salido este? Es la suma de los elementos al cuadrado de G. Bien, bien, era eso. Sí. 64, 65 más 25, 90. ¿Sí? Lo escribo. Voy a intentar escribirlo así, pero no me deja. ¿Alguien que lo haya escrito? Voy a escribirlo también. Sí, pero no, es muy largo. Más. ¿Alguien que lo haya escrito? No lo había hecho ese. Javi, pero ¿no está el símbolo para elevar en vez de multiplicar por el mismo? Para elevar al cuadrado. Sí, la flechita esa para arriba. A ver. Encuentro el símbolo. El octave al menos no lo hace.
Pero sí, la forma más fácil es como dice Uli. Porque lo que tengo que hacer es G, G transpuesta. Entonces lo que necesito es hacer este producto. Este por este, más este por este, más este por este. Bien, entonces es G por G. Teníamos el el 90. Bien, bueno, hasta acá llegó la parte del ejercicio. No sé si tienen alguna duda respecto a algo que vimos acá, que pasé muy rápido. Es el momento de preguntar. Como le digo, esto es simplemente era para que se vayan amigando con la herramienta, para que se descarguen el Octave, los que no lo tenían, para que aprendan a entrar al Octave Online y para que jueguen un poco. Ya la clase que viene vamos a ir un poco más en profundidad con algunas cosas y ya a partir de la tercera clase, creemos, ya empezamos con los contenidos propios de la materia, pero esta parte es fundamental porque nada, son cosas que vamos a utilizar en cada una de las clases, así que es importante tenerlas lo más claro posibles. Uli, ¿algo que agregar? No, respuesta, ¿no? Bueno, si les parece, en esta clase no vimos tanto no sé si es tan útil toda esta parte, más que nada era para que ustedes se ejerciten, pero igualmente les subimos la solución esta, para si quieren repasarlo o algo así. Ya lo interesante va a venir en las clases siguientes, no se preocupen si se aburrieron también. Bien. Bueno, si no hay nada más, acá llegamos, muchachos. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao.